Bien, entonces vamos a trabajar la siguiente definición, que sería la definición 3, en donde se nos comenta que una función que esté definida en un intervalo cerrado, recuerden ustedes cómo se representa el intervalo cerrado, mediante corchetes, y sea P una partición de este intervalo cerrado, entonces una suma de rima de f o de f de x para la partición P simboliza RP, que es una expresión de la siguiente forma. Y tenemos aquí esta suma de la partición de P. En este momento decimos que RP, esas particiones, deben de ser igual a quién? A una sumatoria, en ese caso cuando K es igual a 1 hasta N, para F de X asterisco Késima por el delta X Késima. Bien, si aquí ustedes observan, voy a marcarlo de otro color. Es algo muy interesante esta parte que tenemos aquí. Este X asterisco K, eh, ahorita van a ver su representación geométrica. Se nos comenta que es un número en este intervalo. Recuerden aquí que tenemos un intervalo, una recta, podemos decir unas rectas, son rectas verticales. Tenemos aquí este intervalo, que xk menos 1 y xk se refiere a la amplitud que tenemos nosotros como delta x késima, en donde tenemos que k pues parte de 1, 2 hasta n. Recuerden ustedes que podemos tener muchas amplitudes o muchos anchos delta x o muchos tamaños de rectangulitos dirección al eje x. Entonces, aquí se nos dice que de acuerdo a la definición que acabamos de estudiar, esta f que marqué aquí, incluso aquí igual se las encerré, que dice x asterisco k, nos dicen que no es necesariamente el máximo o el mínimo de la función f en este intervalo. Si ustedes recordarán, anteriormente vimos los máximos, mínimos. eh, hay unas imágenes, déjenme recordarles. Aquí en la figura 4 encontramos un máximo, ¿ok? En este momento aquí estamos definiendo ese máximo. Y en la figura que tenemos aquí es el mínimo, ¿sale? Entonces, el mínimo aquí era a través del círculo, a través de rectángulos, perdón. Son rectángulos inscritos en máximo en rectángulos circunscritos. Entonces, ahí definimos nosotros dos maneras de hallar el área. En este caso, vean lo que se nos comenta, que no necesariamente debe de ser el máximo o el mínimo. No es necesario, ¿vale? Entonces, a partir de esta información, se construye el rectángulo. Obviamente va a tener una altura f de x asterisco késima y va a tener un ancho que nosotros vamos a seguir llamando delta xk. Y vamos a observar la figura número 7, la que se nos muestra aquí. Bien, en esta figura 7, ustedes podrán observar que tenemos nuestra función. Podemos decir que esta es la función. Podemos decir y es igual a f de x. Vean ustedes, es una curva. Además de que hay una cantidad de anchos, vamos a llamarlos así, los anchos. Los anchos van a ser los deltas x que tenemos aquí. Tenemos una cierta cantidad de rectangulitos. Todos son, en ese momento, son del mismo ancho. Vamos a suponerlo de esa manera. Y vean ustedes fx asterisco y. Lo que pasa ahora con este x asterisco y es que nosotros tenemos nuestro rectangulito, sea el que sea. Ustedes pueden, si quieren, trabajar este primer rectangulito. Vean, tenemos un rectangulito, obviamente sobrepasa su área. Si ustedes observan, tiene una pequeña parte que supera a nuestra región o a nuestra curva en un intervalo de A. Vamos a suponer aquí que sea X1, vamos a suponer así, que sea X1 esta recta vertical. Pero vean ustedes que a través de este rectangulito, pues hay una línea punteada. Esta línea punteada, si ustedes observan, la vamos a llamar X asterisco Y. Aquí también hay una línea punteada en el segundo rectangulito. Vean, aquí sería nuestro segundo rectangulito. Y vamos a llamarlo X asterisco 2.
En el tercer rectangulito, vean ustedes, también tenemos ahí un punto, una línea recta punteada, que sería x asterisco 3, y así hasta x asterisco n. Si ustedes observan el n rectangulito, podrán observar que también existe un punto, el cual hay una recta vertical que representa x asterisco n. Si ustedes observan, todas estas rectas que están de línea punteada, verticales, son aquellos puntos en donde la parte, podemos decir el rectangulito, pues tiene una intersección. Ven ahí, aquí en ese último rectangulito hay una intersección, tanto con podemos decir con esta altura, o podemos decir base, vamos a llamarlo base así. Base tiene una intersección con la curva. Entonces, este puntito a nosotros nos asegura que es seguro que hay un punto que toca, en ese caso, a la función y es igual a f de x. Vean, en todos los rectangulitos pasa algo similar. En este penúltimo rectangulito, podrán notar ahí que nuevamente de esta base horizontal, pues ahí pasa la curva, pero en el punto donde pasa la curva, pues obviamente en ese x asterisco n, pues considerando de esta manera. Entonces vean cada uno de esos puntos, x asterisco 1, x asterisco 2, x a la asterisco de 3, pues significa que son aquellos puntos en donde la función tiene una intersección, obviamente, con cada uno de esos rectangulitos. Entonces, vean ahí, es lo que más nos interesa cuando calculamos con x asterisco n, ¿vale? Bien, también algo que se nos comentaba es que ahora esta información que hemos observado, hemos ya analizado, puede no estar inscrito ni circunscrito. ¿Ya vieron? Es decir, que no estamos calculando cuál es la parte, la altura más baja, en el caso de los rectangulitos, o la más alta. Aquí ya no estamos trabajando esa parte. Además, como f de x puede ser negativo por algún número de x, algunos de los términos de la suma de Riemann pueden ser también negativos. Por lo tanto, esa partición de P no siempre representa una suma de áreas de rectángulos. Entonces aquí, recuerden ustedes que analizábamos uno de los pasos que están aquí, en donde se nos comentaba que la función en este caso puede ser discontinua en algunos puntos, además que f de x puede ser negativa para algunos puntos, en especial de x en ese intervalo. Vean, aquí está el paso número 2. Recuerden que estudiamos también la amplitud de los intervalos puede ser diferente. Y el número WK puede ser cualquier punto de este subintervalo. Bien, entonces son 4 de esos puntos que nosotros estamos considerando en este momento, pues para poder trabajar la definición 3, que es la suma de Riemann. Entonces recuerden esa información. Aquí ya podemos obtener también algunos términos negativos, en este caso, porque estamos considerando esa parte. Bien, si nosotros queremos analizar geométricamente lo que se nos propone por parte de la definición 3, podemos nosotros imaginar que en cada subintervalo llamado xk menos 1, xk, pues esto va a construir que ese subintervalo pues va a construir un rectangulito. Bien, así obteniéndose pues un conjunto de rectángulos. Es decir, que podemos tener dos rectangulitos, 3, 4, 5, 6, 7, hasta n rectangulitos, y todos ellos forman un conjunto. Si nosotros observamos que f, en especial x asterisco késima, es positivo, entonces a nosotros se nos debe de imaginar lo siguiente, que el rectángulo se encuentra arriba del eje x. En el caso de que el producto fuera f asterisco k por el delta k, delta xk, entonces sería el área del rectangulito. Ojo, esto es siempre y cuando será positivo si se encuentre encima del eje, o arriba, mejor dicho, creo que es mejor arriba del eje x. Ahora, si nosotros trabajamos y observamos que tenemos f de x asterisco k, que es negativo, entra debajo del eje x, y el producto que nosotros tengamos aquí para calcular el área, pues es el negativo del área del rectángulo.
Entonces, vean ahí, podemos nosotros también tener ya expresiones negativas. Obviamente, si nosotros encontramos que es negativo, entonces esa área está por debajo del eje X. Ustedes se pueden imaginar algo como esto. Tenemos aquí el eje X, tenemos también al eje Y. Incluso podemos tener esa curva así. O si queremos mencionar tanto el positivo y negativo, pudiéramos tener una curva que va así, otra que va así, luego sube, luego baja y luego sube. Y tal vez a nosotros, en ese caso, pues nos interesa calcular tal vez el área de ese intervalo hasta este intervalo, de A B. Entonces, una curva donde es hacia arriba, pues sería positiva. Y la otra donde sería abajo del eje X sería negativa. Entonces hay que identificar esos aspectos, ¿sí? Por parte de la definición número 3. Entonces, cuando nosotros calculemos las particiones de P, será, en este caso, o es la suma de las áreas de los rectángulos que están arriba del eje X menos, vean, será la suma de todo esto que tenemos aquí, se los voy a cambiar de color igual, será la suma de estos, ¿sí? Cuando nosotros queramos calcular, repito, la partición de P, pues será las áreas, aquí yo puedo estar, aquí les marqué de color rojo, que están arriba del eje X, menos la suma de las áreas de los rectángulos que se encuentran debajo del eje X. Vean aquí, serían los negativos. Ahí está. Entonces vamos a trabajar lo de las dos áreas para poder calcular nosotros, pues, en ese momento, ya no solamente áreas positivas, sino también pudieran ser áreas positivas más áreas negativas. Bien, se nos muestra el siguiente ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo 5. Tenemos que aplicar la definición 3. En este caso, vamos a ver qué más nos comenta. Ok. Bien, si nosotros tenemos la función, tenemos aquí f de x, ven aquí es igual, f de x es igual a 8 menos un medio de x cuadrada, y eso nos pide que sea P una partición del intervalo cerrado de 0 a 6 en 5 subintervalos determinados por x subíndice 0 igual a 0, x1 igual a 1.5, x2 a 2.5, x3 a 4.5 y x4 igual a 5 y x5 igual a 6. Calcule la norma de la partición y la suma de Riemann, en este caso RP, para cuando x asterisco 1 es 1, x asterisco 2 es 2, x asterisco 3 es 3.5, 4 es 5 y 5 es 5.5. Bien, de toda esa información que tenemos aquí, se nos manda a ver la figura 8. Entonces vamos a ver la figura 8, aquí está. Esa es la figura 8, esa es nuestra, se supone que esta debe ser nuestra curva. Debe de ser y es igual a 8 menos un medio de x cuadrada. Entonces esa sería nuestra curva, pero recuerden que nos dan el intervalo de 0 a 6, si es que no me equivoco. Entonces nuestra recta debe estar aquí, tenemos aquí una, y la otra debe de estar en 6, por acá. ¿Sale? Esta debe de ser 6 y esta debe de ser 0. Entonces se nos pide calcular esta área. Para ello, recuerden que nos dan unas rectas, nos dan rectas verticales. Tenemos aquí una recta vertical. Creo que debe ser 1.5, déjenme revisar. Sí, x1. Aquí tenemos x1 es igual a 1.5. Entonces, esta recta, usted la puede llamar aquí x1 es igual a 1.5. Y luego tenemos la siguiente recta, que está aquí, que x2 es igual a 2.5. Y luego debemos de tener esta recta. Esta recta en x3 nos dice que es 4.5. Entonces aquí tenemos 4.5. x1, 2, 3 es igual a 4.5. Y luego nos dan x4. x4, recuerden ustedes, tendría que ser esta recta. Y vean ustedes x4, ¿cuánto vale? 5. Aquí está 5.
Entonces, aquí tenemos que x es igual a 5. Eso sería x4. x4 igual a 5, pero si ustedes observan, también tenemos los valores de x asterisco n. Vamos a identificar, aquí debe estar 1, x asterisco, aquí debe estar otro x asterisco, aquí debe estar otro x asterisco. Aquí creo que toca este punto y me parece que tenemos el otro. Y vean ustedes cuánto vale este x asterisco. Este x asterisco, mejor lo coloco aquí. Podemos decir que x asterisco 1 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos decían? Nos decían 1, 1. Entonces aquí escribimos 1. Y para este x asterisco 2 tenemos que es, creo que 2. Creo que es 2. Déjenme revisar. Ustedes pueden extraer la información también. Aquí está 2. Luego tenemos el siguiente, que sería x asterisco 3, que sería 3.5. Entonces más o menos por aquí. Aquí ponemos x asterisco 3, que es igual a 3.5. Y luego tenemos el 4, ¿cuánto nos dice? Que es 5 y 5.5. Entonces aquí, este x asterisco es 1, 2, 3, sería 4, 5. Y este x, recuerden que son asteriscos. Asterisco 5 es igual a 5.5. Ahí está. Recuerden que eso es lo que estudiamos hace un momento por parte de las particiones de P, en donde se nos comentaba, o les leí también, que ya aquí nosotros tenemos unos anchos, ¿sí? Aquí tenemos un delta x1, vean ustedes, es muy ancho. Tenemos aquí otro, delta x2, es un poquito más pequeño. Luego tenemos otro también muy ancho, que sería delta x3, también es muy ancho. Y vean, este es más pequeño. Este es delta, vamos a llamarlo x4. Y este, pues más o menos un poquito mayor al anterior, que sería delta x5. Entonces ven aquí los deltas, es algo que eh, es un poquito más distinto a lo que hemos estudiado en unas sesiones anteriores, en donde los anchos, supuestamente en aquel momento, pues debían de ser del mismo tamaño. Pero ven aquí, ya los tenemos distintos. Tenemos anchos distintos, deltas x de diferentes amplitudes. Tenemos incluso f asteriscos, tenemos ya identificados, y ahora nuestro trabajo es calcular esta área. Bien, de acuerdo a esta geometría, entonces nosotros podemos calcular ya esta área. Si ustedes observan, necesitamos calcular el primer ancho que va a ser delta x1. En ese caso, si nosotros partimos de 0, vean ustedes, partimos de 0, recuerden que aquí este 0, 0, y luego me dice que aquí la recta 1 es 1.5, entonces es seguro que el delta x1 pues tenga un valor de 1.5. Por eso está representado aquí. Y ahora tenemos el delta x2. Si ustedes observan, aquí la geometría de 1.5 que teníamos aquí, pues pasó a 2.5. Entonces podemos decir que la amplitud de delta x2 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1. Vamos por delta x3. Recuerden que estábamos en 2.5 y luego pasamos a 4.5. Vean, tenemos de 2.5 a 4.5, la amplitud tuvo que haber sido de 2. Por eso aquí lo tenemos expresado como delta x3 es igual a 2. Y luego vamos por el delta x4. Vamos a averiguar el ancho. Vean ustedes, de estar de 4.5 pasan a 5. Entonces la diferencia es de 0.5. Por eso aquí el delta x4 es de 0.5. Y vamos por el último, que sería el delta x1. Si ustedes observan, de 5 pasamos a 6. Entonces el ancho, la amplitud de este rectangulito o subintervalo tendrá que ser de 1. Entonces, ya que calculamos nosotros esta parte, pues nosotros podemos calcular la norma de P, de la partición. En este caso, estaríamos trabajando con esa parte, que sería delta x3 es igual a 2.
En este momento, si ustedes observan, tenemos aquí delta x1 1.5, delta x2 1, delta x3 2, tenemos luego aquí delta x4 0.5 y tenemos delta x5 es igual, en este caso, a 2. Entonces, ¿quién es el mayor de todos estos delta x? El mayor es delta x3 es igual a 2, por eso se considera en esta parte. Y por la definición 3 tenemos que para calcular la partición, en este caso de P, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a evaluar en la función f de x, vean ustedes aquí, f de x, pues el x asterisco 1 por su correspondiente delta x1. Así lo hacemos para el 2, para el 3, para el 4 y para el 5. Recuerden que nosotros tenemos 5 rectangulitos. Al nosotros evaluar f x asterisco, vamos a llamarlo n, se refiere a este punto la evaluación, así. Recuerden que aquí tenemos una altura, aquí hay otra, vean porque es más pequeña, aquí hay otra más pequeñita, y vean, aquí son positivos y aquí son negativos. Aquí tenemos un fx asterisco n, incluso aquí tenemos otro fx asterisco n, pero son en este caso los últimos dos negativos y esos son positivos. Entonces recuerden que eso se refiere fx asterisco n, son las alturas que tenemos por parte de esos rectangulitos, en especial en los puntos de color verde. Ustedes observan aquí que son los x asterisco, para eso me sirven, para poder identificar esa altura. Entonces, de acuerdo a esto, chequen ustedes, recuerden que nuestra función, aquí se las voy a escribir nuevamente, chequenlo en sus calculadoras, activen sus calculadoras. Tenemos que y es igual a 8 menos 1 medio de x cuadrada. Esa es nuestra función. Entonces, aquí nosotros vamos a empezar a sustituir, vean aquí por 1. Si ustedes sustituyen en 1 en esa función, le está dando 7.5, verifíquelo. Y el delta x ya lo calculamos, que es el ancho 1.5. Recuerden que los deltas x aquí ya los calculamos, ya sabemos cuánto valen. Se evalúa en F2, se evalúa F2 en esa función, aquí escribimos F2 y nos da 6. También se evalúa en F3.5, que nos está dando en este caso 1.875, se evalúa en F4 también, podemos aquí escribir, también la evaluamos en F de menos, bueno, sería 5, perdón, aquí sería 5. Sería 5, se evalúa en 5 y nos está dando menos 4.5 y se evalúa también F 5.5 y nos está dando menos 7.125 por 1. Si ustedes hacen las operaciones, incluso si ustedes observan, podrán notar que este es positivo, este también es positivo, y vean ahí ya tenemos también áreas negativas, tenemos esta que es negativa y esta también que va a ser negativa. Al final nuestra área sería de 11.625, recuerden ustedes colocarle ahí unidades cuadradas. Entonces, de esta manera nosotros podemos llegar al área en este caso. Bien, pues aquí se nos comenta, aquí tenemos información adicional, que no siempre se especifica el número n de subintervalos en una partición de P, de un intervalo cerrado. En este caso, la suma de Riemann de la definición 3 se escribe de esta manera. Bien, entonces tenemos aquí la partición, nuevamente la partición de P, en donde nosotros podemos trabajar con este subíndice K, tener aquí nuevamente la función, ya ustedes ya saben qué es la función f de x asterisco k por el correspondiente ancho delta xk. Ok, entonces recuerden ahí que en este caso no se especifica, vean ustedes, no estamos especificando n. Recuerden que ese valor de n lo vimos mucho en temas anteriores. Aquí, recuerden que ahí estaba el n y el n nos decía en cuántas partes, pero sin embargo aquí solamente se nos comenta que tenemos tenemos rectas verticales, incluso ya tenemos los x asterisco. Y vean, no nos dicen cuántas partes, solamente nos da la información. Y nosotros en este caso, por hacer la graficación,
la representación geométrica, pues supimos que eran de 5 subintervalos. Entonces vean aquí, ya no es necesario esa parte. Bien, entonces en este caso, pues tener ese producto, y nosotros sabemos que podemos tener n cantidad de productos o n cantidad de términos, se suman sobre todos los intervalos, en ese caso de la partición. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Si nosotros sabemos que la sumatoria de esta partición nos está dando un área, nosotros podemos hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros calculamos o intentamos suponer que las particiones de P pues se aproximen a cero? Es decir, que todas esas particiones que tenemos aquí un rectangulito, 2, 3, 4 y 5. Vean ustedes, sabemos que son de distintos, en especial anchos o de amplitud. ¿Qué pasa si cada uno de estos pues empieza a ser más pequeño, más pequeño? Es decir, que si yo supe o yo sé que esto vale 1.5 de ancho, de aquí hasta acá, pues ¿qué pasa si se empieza a hacer más pequeño? De tal manera que se aproxima a cero. Y lo mismo ocurre con este. Si yo supe que aquí tenía una amplitud de 1 y se empieza a ser más pequeño, y así nos vamos con cada una de las particiones que tenemos, pues nosotros debemos aproximarnos más al resultado. En este caso, al número i. Recuerden que i en este caso es un número real. Entonces, este límite que acabamos de observar, analizar, significa que si la norma de la partición de P está suficientemente cerca de 0, entonces cualquier suma de Riemann para P está cerca de ese número real. Y para eso llega la definición 4. Y se nos comenta que si f es una función definida en un intervalo cerrado y sea i el resultado, obviamente que va a ser un número real, pues podemos aplicar el siguiente límite. Eso significa que para poder verificar o estar seguros de nuestro resultado, debemos trabajar la definición formal del límite, en donde epsilon es mayor que 0, también debe de existir un delta mayor que 0. En ese caso, tal que sí, la partición es una partición del intervalo cerrado, pues la partición de P debe ser menor a ¿quién? A delta. ¿Por qué? Porque se supone que las particiones de P se están aproximando cada vez más a cero y por lo tanto el delta es un subintervalo, podemos decir en esa parte, de radio R para poder definir que obviamente esto sea menor a ¿quién? A delta. Entonces nosotros podemos trabajar con la definición formal del límite y decir aquí que en este caso f de x sería nuestra sumatoria. Ven, aquí tenemos esta sumatoria menos el resultado. Ustedes conocerán esta notación cuando en su curso anterior pues trabajaron donde f de x pues es menor que L. Esto es menor que epsilon. Entonces trabajamos de esta manera. Aquí suponiendo que f de x pues es esta sumatoria y el resultado L pues es I. Recuerden que aquí son distancias. Esta es una distancia que estamos trabajando en este caso y esto también es una distancia. Eso hace que nosotros nos estamos aproximando cada vez más cercanos al número de acumulación que tenemos aquí, que es 0. Entonces lo hacemos mediante valores muy pequeños que son epsilon y delta. Bien, entonces para cualquier elección de los números que tenemos aquí, kx, k'ísimos, en un subintervalo de la partición de P, el número i se define como el límite de las sumas de Riemann. Bien, aquí tenemos entonces que este límite pues es de las sumas de Riemann. Ok, aquí también se nos comenta que hay un número infinito de sumas de Riemann diferentes asociadas a cada partición, y si el límite de i existe, entonces para todo epsilon mayor que 0, si la norma de partición es suficientemente pequeña, cualquier suma de Riemann dista de i menos que e unidades. Entonces, si nosotros observamos que el límite no existe, pues entonces no vamos a llegar a un resultado. Pero si el límite existe, pues sabemos que entonces para cada valor de epsilon mayor que 0, pues debe de existir también un delta, podemos decir así, delta mayor que 0. Entonces, si el límite existe, pues también deben de existir estos datos. Entonces, nosotros podemos llegar
a la definición 5. Y a la definición 5 nosotros ya podemos confirmar ¿a qué va a ser este límite de las particiones de P cuando se aproximen a 0? En este caso, pues en la suma de Riemann. Entonces, en la definición 5 se nos sugiere que si yo tengo una función f definida en un intervalo cerrado, como ya lo hemos hecho anteriormente, la integral definida de esa función entre este intervalo de a y b se denota de la siguiente manera. Entonces, tenemos ahí la integral de a hasta b de la función f de x por la diferencial de x, que va a ser igual pues a la límite, en este caso de la partición de p cuando se aproxima a 0, en la suma de Riemann, siempre y cuando pues el límite exista. Entonces, a partir de aquí, lo que debemos de verificar es que si el límite existe, que tenemos aquí, pues entonces debe de existir también nuestra integral. Recuerden ustedes que cada vez que resolvemos una integral, ahora en esta unidad que son integrales definidas, pues debemos de tener en cuenta esta parte, que si la integral existe es porque efectivamente el límite, las sumas de Riemann, pues efectivamente existe. Si ustedes llegan a resolver una integral y ven que no existe, entonces el límite de esa suma de Riemann no existe. Y eso lo verificamos con el concepto de la definición formal de límite. Bien, entonces aquí pues ya nos presentan esa integral que hemos estado estudiando desde la unidad anterior, pero aquí es una integral definida. Nosotros cuando tenemos esta integral y nada más tenemos la función f de x diferencial de x, se le conoce como integral indefinida. Ahora, si ustedes llegaran a ver a partir de aquí una integral en donde tiene el intervalo a hasta b, pues a eso se le conoce como integral definida. Vean ustedes cuál es la diferencia de una integral indefinida y definida. En este caso, si ustedes nuevamente lo observan, pues dirán que depende mucho del integrando. Eso lo vamos a ver más adelante, las partes que tiene nuestra integral definida. Tenemos ahí que el integrando, pues en ese caso, si hablamos de la definida, pues tiene un intervalo y la otra efectivamente no lo tiene. Entonces son diferencias, vean ustedes, además de que la indefinida siempre hay que agregarle una c y en la definida no ocurre eso. Eso lo vamos a ver más adelante de qué pasa aquí, porque ya no se le agrega una c. Obviamente una de las respuestas es porque ya estamos trabajando un intervalo cerrado en este caso. Por eso la constante c en ese caso se anula. Bien, se nos comenta también que si existe la integral definida de la función entre ese intervalo cerrado, entonces dice que la función f es integrable en ese intervalo. Y además que la integral definida pues debe de existir. Entonces, si nosotros calculamos el número representado por el límite que ustedes observaron aquí, si nosotros calculamos este límite, pues estamos también encontrando en la evaluación de una integral definida. Bien, entonces aquí se nos comenta que los números, aquí les vamos a marcar que los números que tenemos aquí, A y B, se les llaman extremos o límites de integración. Entonces, a partir de ese momento, tengan mucho en cuenta esa parte. Recuerden que esos numeritos A y B, repito, se le llaman extremos o límites de integración. Para que más adelante, si alguien les pregunta cuáles son los límites de integración, pues ustedes sepan identificar ya inmediatamente cuáles son esos números y obviamente deben de estar en el integrando. Además de que ustedes pueden observar que la letra A, esta A minúscula, se le conoce como el extremo inferior. Y a la otra que tenemos aquí en B se le conoce como el extremo superior. Entonces tenemos esa parte, ya identificamos, ya sabemos qué significan esas letras A y B. Obviamente se le consideran como extremos o límites de integración y a A se le considera como un extremo inferior y a B como un extremo superior. ¿Ok? Bien, ahora nos vamos a ir con el símbolo. Vean ustedes, aquí tenemos el símbolo de la integral. Incluso déjenme cambiar igual de color. Vamos a cambiar, aquí tenemos el símbolo de la integral. Al símbolo integral se le llama
integrando. Entonces, el integrando, pues tendría que ser este que se encuentra aquí, de color verde. Ese sería el integrando. Y vean ustedes que tenemos otra información. Tenemos también esta diferencial de x. El símbolo que tenemos aquí de la diferencial de x, ustedes también lo pueden observar aquí, que está relacionado con el incremento de delta x de la suma de Riemann en el caso de f. Y bueno, esto ya lo han estudiado en su curso anterior de la diferencial de x. Y aquí ven, aquí tenemos, en ese caso, si la diferencial es de x, pues sabemos nosotros que debemos de integrar con respecto a esa variable. Ustedes podrán observar en siguientes cursos, como cálculo vectorial, que a veces tener aquí la diferencial de y, pues implica integrar con respecto a y. Si ustedes ven la diferencial de x, pues implica integrar con respecto a x. Pero eso ya sería otro tema de cálculo vectorial que se le llama como integración parcial. Recuerdo que te lleva ese nombre, integración parcial. Ok, pero bueno. Entonces, en este caso, en este curso, pues vamos a trabajar siempre con la diferencial de x. Algunas veces van a ser con la diferencial de teta. Recuerden aquí, repito nuevamente, si tuvieran la diferencial de teta, pues es integrar con respecto a teta. Obviamente, recuerden que estamos en el tema de integral. También, si ustedes tuvieran aquí la diferencial de t, pues implica integrar con esa variable. Ok, bien. Entonces, vamos en este caso, a seguir esta parte de la definición 6, en donde se nos dice que si C es mayor que D, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Se supone que nosotros, cuando resolvemos una integral definida, por ejemplo, de a b f de x, diferencial de x, nosotros sabemos que hemos estudiado esta parte en donde este es el límite o extremo inferior y ese es el límite o extremo superior. Eso nos da a entender que si trabajamos en un intervalo cerrado, por ejemplo de 0 a 2, el inferior sería 0 y el superior sería 2. Por eso la integración va del número menor, recuerden eso, del número menor al mayor f de x diferencial de x. Pero en la definición 6 se nos comenta algo muy interesante. Si es que nosotros nos llegamos a equivocar en esos límites de integración, extremos de integración, es decir, que alguien diga, bueno, yo voy a integrar de 2 a 0 en la función f de x, diferencial de x, eso está incorrecto, pero para que se vuelva correcto, nosotros tenemos que ponerle un signo negativo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la integración al revés. Por eso nos dice que si observo que c es mayor en ese caso que d, entonces tenemos lo siguiente. Bien, suponiendo esa parte, vamos a suponer que c, vamos a identificar este mismo, que sea c y este sea d. Alguien de ustedes también pudiera decir que por el orden de las letras, alguien va a decir, bueno, el abecedario nos dice que A, B, C, D, E y F. Tenemos esta secuencia. Alguien va a decir, bueno, yo quiero entonces escribir de C a D, pero si nos da la restricción de que C es mayor que D, eso hace, vean, aquí por eso les coloqué esta parte, para nosotros C es 2, vamos a ponerlo así, ¿por qué? Porque la condición me dice que C es mayor que D, y D, pues vamos a elegir un número menor, en este caso sería 0. Si ustedes observan por notación de abecedario, pues tendría que ser C y D, pero si ustedes observan los números que tenemos aquí, pues alguien dirá, bueno, no es cierto que efectivamente D sea mayor que C. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es escribir nuevamente aquí que tenemos la integral de C a D, debe de ser igual, obviamente aquí podemos cambiar, vean ustedes, podemos hacer ese cambio en donde tenemos D y C. Si nosotros lo viéramos con números reales, ya con esos intervalos, recuerden que C aquí sería, vean ustedes, C tendría que ser 2 hasta 0. Y aquí
vean, para corregir esta parte, nosotros podemos escribir nuevamente, tener nuevamente 2, que sería, en este caso, bueno, sería 0 a 2, de 0 a 2, pero vean, recuerden que el 0 es igual a ¿quién? A D, y el 2 es igual a C, este es igual a C, y este es igual a D. Entonces, nosotros por convención, tal vez de abecedario, pues decimos, ¿no? Pues sabes que este va a ser C y D. Pero, si ustedes observan nuevamente los números, se darán cuenta que al sustituir tendrían de 2 a 0. Para verificar esto y sea correcto, pues cambiamos, en este caso, los límites y partimos de 0 a 2. Recuerden que de 0 a 2 sería, en este caso, pues lo correcto. De 0 a 2, pues vean ustedes aquí el cambio que estamos haciendo. Entonces deben tener mucho cuidado en esto de intercambiar los límites de integración. Recuerden que equivale a cambiar el signo de la integral. Entonces, recuerden esa información de la definición 6. Entonces, repetimos, la definición 6 nos dice que intercambiar los límites de integración equivale a cambiar el signo de la integral. Y bueno, eso es algo que vamos a ver aparte del teorema fundamental del cálculo, en este caso, más adelante. Es una de la parte fundamental de este teorema. Y tenemos también la definición 7. En la definición 7 se nos dice que si f de a existe, entonces la integral de a hasta a, f de x, diferencial de x, debe de ser igual a 0. Ok, lo que están ustedes observando aquí es que la integral se está evaluando en sí mismo en el número a. Imagínense ustedes que tuvieran o que dijeran que a es igual a 1. Entonces ustedes están resolviendo la integral de 1 hasta 1 de la función f de x diferencial de x. Y esto es seguro que como resultado nos da 0. No importa qué número sea, pudiera ser el 2, f de x diferencial de x es igual a 0. Bien, vamos a ver más adelante cómo evaluar esa integral. Recuerden que evaluar la integral, en ese caso, voy a hacerlo aquí. Voy a borrar incluso el 0 para que ustedes vean, se den una idea de por qué es igual a 0. Repito, vamos a verlo más adelante, sin embargo es un adelanto, lo que les voy a platicar, pues que en ese caso, si evaluamos la función f de x en 2, así, luego hay que restarle la evaluación E2, y esto debe de ser igual, ven ustedes, este es positivo, f de 2 menos f de 2. Entonces, como son los mismos términos, pero de signos contrarios, por eso son igual a 0, ¿sí? Por eso la definición 7 nos confirma esta propiedad de la integral, ¿ok? Bien, repito, eso lo vamos a ver más adelante, cómo hacer una evaluación en una integral, en ese caso, definida, ¿ok? Bien, entonces nos quedamos en esa parte de la definición 7. En la siguiente sesión me recuerdan